¿Qué tal, Barra? Un Buen día, ¿cómo aplauso andan para ustedes? Mosca, ¿cómo estamos? Y acá anda, como Y, diría Inodoro Pereira, mal pero acostumbrados. y sí. Bueno, Mosca, ¿qué anduviste de toda el panorama que tenemos, el abanico de cuestiones que venimos viendo? ¿Qué te anda llamando la atención? Bueno, más que la atención, yo estoy convocado al rezo. Ah, Estoy tentado de ejercer nuevamente esa dignísima, ese dignísimo gesto que es el rezo. Y lo concentraría, tendría muchas cosas para rezar, muchas. Pero lo concentraría en ese pequeño puñado de votos que falta para rechazar la ley base. ujú, Porque a mí me parece que hay circunstancias y hechos que producen modificaciones cualitativas por encima del valor incluso que puede tener, en este caso, rechazar una serie de medidas horribles, empezando por este asunto del RIGI, que es el estatuto del coloniaje actualizado. ujú. Y porque además una derrota en estas condiciones, en las condiciones de un gobierno que está mal parado porque la situación económica está cerca de lo catastrófico. Todavía no estamos en la catástrofe, pero no es alocado pensar en una etapa muy dura y muy terrible, sobre todo para los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿no? Porque nosotros, el clima que vivimos nosotros tiene que ver más con las noticias y con las cosas que ocurren en el espacio público que en nuestra propia vida, que también está afectada, ¿no? También está afectada. Sí, No hay claro. nadie que se salve de la afectación de una barbarie. Y encima, además de esto, hay que soportar al presidente jactándose del superávit y de la baja de la inflación. Es decir, parece que le estuviera, que cree estar hablándole a un pueblo de gente delimitada, de gente esclava, ¿no? De Sí, gente esclava, de gente que no conoce lo que son los derechos laborales, lo que son los salarios justos, lo que son las cosas que el Estado está obligado a proveer, obligado constitucionalmente a proveer, ¿no? Todo eso está siendo burlado de una manera alevosa y creo que un castigo excelente, difícil, yo no lo veo fácil, pero por eso el rezo, si lo viera fácil no rezaría, pero creo que puede ser el principio del fin. Podría ser, vamos a usar ese tiempo de verbo porque si no nos damos manija incorrectamente. Podría llegar a ser el principio del fin, porque después Milei saldría a decir, bueno, pero si no lo hacemos, si el pacto no lo hacemos en mayo, lo hacemos en junio, en julio. Hablar es gratis, y ujú. Milei abusa de esa gratuidad de la palabra. La utiliza de modo irresponsable, la utiliza de modo pernicioso. El reconocimiento histórico, dicho sea esto entre comillas, por lo menos desde mi parte, al gobierno de Carlos Menem, me parece que es un acto de ofensa al pueblo argentino. Yo lo que quiero aclarar esto porque hay algunos debates en los que he participado. A mí no me parece mal que esté el gusto de Menem. Ujú. Tiene que estar lo justo de los expresidentes que gobernaron al país sobre la base de la Constitución de la Nación Argentina. Yo Sí, creo que ahí sería introducir un elemento de querella sectaria, eliminar a un presidente o al otro, partiendo de que todos cometen errores y todos tienen aciertos. Pero me parece que la discursividad a la que asistimos ayer es una provocación, es parte de un método de provocar, de tensionar, de enervar el clima de la sociedad argentina como si no nos alcanzara el desastre que están produciendo en la economía, ¿no? ujú. Mosca, vos sabés que ayer estuvo acá Amado Vudú y, y me decía que el gobierno de Milei y la Alemania de 1932 él le veía coincidencias y el lunes el martes con Di Pierri decíamos cosas parecidas respecto de sus y aclarábamos, ¿no? Que esto no es un gobierno nazi, pero sí que tiene
algunos parecidos y se lo puede caracterizar eh, con algunas paralelismos respecto del nazismo, pero al mismo tiempo problematizábamos el tema y decíamos no se puede decir, o sea, uno está a veces esquivando de decir estas cosas, primero porque aparezca la DAIA y después porque podría parecer que uno exagera y dice cosas que no son. Eh, y yo me quedé pensando en cómo hablar del gobierno, ¿no? Bueno, yo te adelanto, Barra, que no comparto la posición de Amadou en este punto. Ajá. Hemos tenido ocasión de conversar varias veces en el Zoom que hacemos todos los jueves. Yo no comparto porque, no es que no comparta porque crea que las intenciones de Milei y de la banda de fascinerosos que lo rodea, Sí, él es el jefe de la banda de los fascinerosos, sí. que ellos son más inocentes y más democráticos y más limpios y más decentes que el régimen de Hitler. Yo lo que no creo que sea justo es comparar la Argentina de hoy con la Alemania nazi. No Mm. es justo eso, porque voy a hacer una chica. A mí me gusta hablar con chicanas, después me contestan con chicanas peores y me la aguanto. Pero, ¿cómo estaba el peronismo en la época de Hitler? ¿Cómo estaba? Porque acá hay un peronismo, no solamente hay un peronismo heredero, de modos a veces más fieles y a veces de modos más confusos, de una tradición popular y democrática que pocos países en el mundo han construido. Un sistema de solidaridad social, un sistema sindical, un sistema de organización popular que pasó por todos los desafíos, pasó por la dictadura, por el terrorismo de Estado y se dio el gusto de pasarle por la cabeza, para no utilizar otras anatomías, los derechos sindicales, la pertenencia a los sindicatos. Hicieron una especie de consulta para tratar de derribar definitivamente a los sindicatos, pensando que la gente en pleno terrorismo de Estado no iba a salir a refrendar su condición de afiliado al sindicato. Bueno, ganó apabullantemente, ganó la CGT, ganó el movimiento obrero, ganó la patria. Ujú. Entonces yo creo que la analogía con el nacionalsocialismo puede ser, si se hace un análisis riguroso, que yo no sé si tiene tampoco mucha utilidad, el juicio sobre la ideología de Javier Milei y de alguno o de Villarroel. Tranquilamente se puede hacer una letanía que encuentre en algunas barrabasadas del Führer el antecedente de estos descaminados, de estos personajes, parece que salidos de alguna fábula, digamos. Pero no es posible comparar a la Argentina. Argentina, ¿cuántos gobernadores opositores tenía Hitler? Ujú. ¿Cuántos gobernadores que no aprobaran los dispositivos del régimen Está bien, tenía pero tenía no te interrumpo porque la idea no era discutir los parecidos o cuánto se parece, sino más discutir la caracterización, porque, digamos, las prácticas políticas de este gobierno son de una crueldad y una deshumanización tan grandes que después, cuando nos enfocamos en lo que pasa en el Senado, cuesta combinar las dos cosas, ¿no? Porque por un lado el Senado parece un Senado de un país normal, mientras vos tenés un gobierno, un poder ejecutivo que hambrea de manera absolutamente cruel y dirigida a enormes masas de la población. Yo estoy Ese es el completamente de tema. acuerdo con esto que decís, Barra, Claro, completamente de acuerdo. pero ¿cómo lo Pero combinamos? ¿Cómo lo combinamos? ¿Y cómo lo me hablamos? parece que más que combinar hay que diferenciar. A ver. Hay que diferenciar los acontecimientos políticos del régimen en el que se desarrollan. Eso es muy importante, es ciencia política fácil, no hay que recurrir a ninguna cosa tan compleja. Ajá. Veamos la política del gobierno y digamos con toda tranquilidad de conciencia que es una política aberrante, antinacional, colonialista, pro-norteamericana, de vaciamiento, de hambreamiento, de represión. Todo eso es válido. Ahora, eso solo no define un régimen.
para pensar en un régimen hay que pensar en el funcionamiento de las instituciones, en las libertades, no que nos otorga la jefatura Edgardo, de los disculpa, ¿te fascistas. podés acercar al micrófono porque te perdimos un cacho? No estoy en Y un si te, micrófono, estoy en el celular. por Ese es eso, mi ahí nuevo. está, perfecto, el micrófono del celular. Quédate más cerca y sin moverte. Entonces me Bu- decías, No, lo que digo es que, no sé hasta dónde se escuchó, hasta dónde no, pero lo que digo es que una cosa es decir que la ideología de las personas más relevantes de este gobierno es una ideología cercana al nacionalsocialismo y combinado el nacionalsocialismo con el colonialismo, con la adaptación al mandante norteamericano de una manera repugnante. Una cosa es eso, la otra cosa es el régimen. ujú, El régimen, entre otras cosas, Barra, es esta conversación que estamos teniendo. Esta conversación que estamos teniendo no se podía hacer ni en el régimen de Mussolini ni en el régimen de Hitler. sí, Y eso, que parece un devaneo de ciencia política, es muy importante, porque separa la vida de la muerte. Alfonsín dijo que América Latina no distingue la democracia, aún la democracia más pobre, del fascismo, no distingue la vida de la muerte. Eso no lo dijo un compañero partidario mío, lo dijo Raúl Alfonsín, y creo que es una frase hermosa y muy lograda, y muy útil, porque si hay un favor que podemos hacerle a las derechas embravecidas del país y del mundo, es considerar cerrado el camino para las democracias e inevitable transitar el camino de los autoritarismos, incluso de sus variantes más extremas. Y eso, políticamente, hay que hacerse responsable de que uno está haciendo eso. Cuando todos los gatos son pardos, los gatos que aparecen son los más crueles y los más horribles. Por ahí le di a todo esto un nivel de energía exagerada, pero es un tema que a mí me sensibiliza mucho, porque a ver, yo tengo hijos y nietos, y no me da lo mismo que mis hijos y mis nietos crezcan y desarrollen su vida en un régimen que hablas y te meten preso o te matan sin ningún juicio previo, ujú, que un régimen que es contrario a mi ideología, contrario a la democracia, contrario a los principios constitucionales, pero que incluye los derechos que tiene la patriada, los derechos que tiene Página 12, los derechos que tiene Carlos Barragán y Edgardo Moca, ujú. incluyen eso en el balance, en el juicio sobre el mundo en el que uno está viviendo. Porque además, si damos por perdida la batalla frente al avance autoritario, es un modo de ayudarlos. Yo no voy a dar nunca por perdido. Incluso si alguna vez se pierde, voy a pensar y voy a mirar los resquicios que siguen existiendo de ese viejo régimen para ver cómo puedo ayudar a reconstruirlo, porque está la vida de por medio, no es poca, y está la palabra, porque, insisto, estamos discutiendo esto a la luz pública. El que quiere escuchar este Hoy sí, programa y este espacio, sí, lo puede hacer, hoy como sí, hay otros espacios que puede escuchar. hoy sí. Bueno, Por pero eso estamos creo que, hablando de hoy. claro, Estamos hablando de hoy. Si mañana esto deja de ser así, por supuesto que habrá que cambiar las caracterizaciones, pero yo no creo que caracterizar de modo proyectando hacia el futuro no sirve. Eso no tiene ningún tipo de soporte. ujú, Lo que uno caracteriza es lo que está viviendo. Mañana puede ser que Milei tenga que renunciar, por ejemplo, después de una eventual derrota de la ley que está en discusión, estaría planteado el tema ese. Y el tema de cómo se hace ordenadamente una transición a la recuperación plena de la democracia. Puede ser que ocurra eso, o puede ser que ocurra que Milei se salga con la suya y un sector mayoritario de la Argentina esté de acuerdo en vivir bajo las cadenas de un régimen autoritario. Las dos cosas, bueno, las dos cosas están abiertas. En la vida y en la política en particular están siempre abiertas distintas
distintas opciones. Y estamos discutiendo si estamos en el régimen nazifascista en un país en el que la iniciativa central, estratégica, que ha propuesto el gobierno en lo que va, en los meses que va de su gestión, corre un peligro cierto de fracasar definitivamente. Entonces me parece que a mí me preocupa mucho me caliento un poco con esta discusión porque me parece que toca renglones que tienen que ver con la responsabilidad política, que tiene que ver con la responsabilidad por las cosas. Yo no voy a decir que no hay derecho a decir eso, hay derecho a decir todo, pero es sensible, Barra, es sensible. Porque... Está bien, yo igual creo que quedó claro, yo no dije que esto es un régimen nazi fascista, dije que tiene características y que tiene parecidos y tiene cosas que a uno le recuerdan y que uno teme, pero no diría eso. Pero vos lo nombraste a Amado, a mi querido Amado Boudou, y él no dice exactamente lo mismo que vos estás diciendo. Ah, ok. Bueno, acá el autor te quiere preguntar una cosa. ¿Qué tal, Edgardo? Recién referías a la ley Ómnibus y, bueno, planteaste dos eventuales escenarios que, en definitiva, terminan en fracaso, ¿no? Que es lo que creo que la mayoría acá interpretamos, que va a terminar todo esto, que va a ser un fracaso y lo único que uno puede aspirar es que hagan la menor cantidad de daño irreversible posible, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo sectores de la oposición, si terminan apoyando este pacto, de esta ley bases, cómo se van a poder plantear ante una sociedad, interpretando lo que interpretamos nosotros, que esto eventualmente termina en un fracaso, apoyando este fracaso? Bueno, va a ser, confiemos y dejémoslo a ellos que vean cómo se las van a arreglar. Yo deseo fervientemente que las personas que están, los diputados y los senadores que han estado complicados en este golpe de mano, tengan que pagar un costo. ¿Y cómo harán para no pagar ese costo? Es un tema que los dejo en manos de ellos. Yo no los voy a ayudar. Yo voy a hacer todo lo posible para que paguen costos, no costos represivos, costos morales. Yo creo que el costo moral de haberse puesto como cancerbero, como guardia cárcel de este gobierno desastroso que tenemos, lo tienen que pagar. No puede salir al otro día y decir, bueno, eso, ¿qué importa? Nosotros votamos a favor de entregarle todas las riquezas naturales a la gente, a los grandes monopolios internacionales. Esas cosas se hacen, viste, en política. No, yo creo que el costo hay que pagarlo en términos políticos, en términos electorales. Sería muy bueno que alguna de las fuerzas que giran en torno a este tipo de programas paguen un profundo costo. Y estoy pensando, sobre todo, en el futuro de algo que es entrañable, que es parte de la historia argentina, que es la Unión Cívica Radical. Los radicales que siguen insistiendo tienen que pagar los costos y desearía yo, que emergiera un radicalismo con el que yo pueda no compartir programas y estrategias y proyectos de país, aunque confío que con muchos de ellos no solo podría compartir, sino comparto, y tengo con ellos una relación de mutuo respeto. Hay que limpiar al Partido Radical del conservadorismo antidemocrático. Ese es un punto en el que quizá esta escena de la discusión de la ley sea muy útil, porque ahora que el viento empieza a soplar en otra dirección, vamos a ver si las cosas se mantienen en el mismo nivel. Eso no es un pronóstico. Yo no hago pronósticos. Yo vivo un clima de estos días que me hace pensar, Milei diciendo, bueno, si no es el pacto de mayo, será el pacto de junio, el pacto de julio. Es cierto que tiene una beta ridícula que lo acompaña a sol y sombra a Milei, pero además es una beta derrotista, es una beta de derrumbe, porque si te da lo mismo en mayo, en junio, julio, es porque estás viendo que no entra, que tu mensaje no entra, que tu mensaje entra, por cierto, entró mucho más de lo que a mí me gustaría que entre, en sectores de la sociedad, incluso en sectores de trabajadores, de gente de pueblo, que confió y en una medida y en una proporción todavía confía, pero yo pongo toda mi apuesta a que
ideología repugnante, regresiva, manoseo de la historia que hizo ayer Milei a propósito de Menem, tenga costos altos. Yo no quiero que tenga costos bajos, quiero que tenga costos altos, que algunos partidos que hoy existen dejen de existir, que algunas grandes figuras que hoy se enseñorean en la vida política argentina se derrumben en tantas figuras. No quiero el mal personal de nadie, pero sí que los costos políticos se paguen minuciosamente, porque hacen mucho daño, porque son cómplices estas corrientes, y estos hombres y mujeres terminan siendo cómplices de situaciones muy graves que estamos viviendo, de gente que perdió la jubilación, de gente que no tiene para comer, de gente que no sabe qué hacer con su vida, cómo sobrevivir y cómo hacer que sobrevivan sus hijos. No es joda esto. Es un asunto muy, muy pesado, y yo, así como digo de la paciencia, de la tolerancia, del espíritu republicano, también digo de la no permisividad con este tipo de traiciones, de burlas a los intereses populares, ¿no? Edgardo, te mando un abrazo grande. ¿La seguimos la semana que viene? La seguimos la semana que viene. Gracias por todo. Muchas gracias a vos. Ahora vamos con Edgardo Moca, ya venimos.